Bienvenidos a este webinar sobre el nuevo Real Decreto sobre el registro de jornada. Este es un webinar organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Almería. Como os he comentado, este webinar, bueno, pues María del Mar Ayala, la presidenta del colegio, se puso en contacto conmigo para determinar, bueno, que era interesante poder hacer un webinar para los miembros del colegio sobre este Real Decreto que, bueno, pues se aprobó hace apenas un mes. Y, bueno, conocer un poco de primera mano, pues nosotros, debido a que tenemos esa aplicación de registro de jornada, pues estamos muy al día para poder trabajar y, bueno, la idea es poder informar. Los que sois asesores, pues si no teníamos suficiente con Verifactu, se une un nuevo requerimiento legal y bueno, pues la idea en este caso es que podamos tener la mayor información posible sobre lo que tenemos a día de hoy y sobre lo que tenemos que hacer en el caso de que se apruebe finalmente y se publique en el BOE. Entonces, creo que no tardaremos más de una horita. La idea es enseñar, bueno, dónde estamos, qué es lo que tenemos ahora sobre el registro de jornada, ver un poco las diferencias con respecto a la legislación actual y, en función de esto, también ofreceros soluciones de cómo podemos trabajar directamente con, bueno, con nuestras empresas o con nuestros clientes, dependiendo de si sois asesores o sois empresa. De nuevo, darle las gracias al colegio por hacernos partícipes de esta jornada y a todos los que estáis aquí. En fin, somos 150 participantes ya, lo que da buena cuenta del interés que suscita. Bueno, lo primero que vamos a ver es el origen, ¿no? El origen de este Real Decreto, pues bueno, ¿de dónde viene? Como todos sabéis, durante todo este año ha habido mucho ruido por parte del Ministerio de Trabajo sobre la parte de la reducción de jornada. Sobre la reducción de jornada, como sabéis, se llevó al Congreso y no fue aprobada. En este sentido, aunque no se ha aprobado la parte de la reducción de jornada, la parte de control de jornada como tal, se podía hacer por la parte de Real Decreto sin necesidad de que sea aprobado en el Congreso. Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, durante los últimos años, pues las autoridades laborales han detectado un número significativo de incumplimientos relacionados con el control horario. Registro incompleto, sistemas no trazables o ausencias de registro en modalidad de teletrabajo. Esta situación, que no solo viene de aquí, de la parte de España, sino de toda Europa, bueno, pues motiva a crear un nuevo Real Decreto que refuerce y modernice el sistema de registro de jornada. El nuevo texto, bueno, pues lo que busca sobre todo es establecer la obligación de disponer de un sistema de fichaje objetivo, fiable y accesible para registrar la jornada laboral. Teniendo en cuenta los medios que podamos tener, bueno, ¿qué es lo que se plantea y qué es lo primero que sabemos que hemos escuchado? Bueno, pues que esa objetividad, fiabilidad y accesibilidad va a venir determinada sobre todo por el cambio a un registro digital obligatorio, ¿vale? Evidentemente, ahora centraremos cómo se traduce a los cambios que hay ahora. Esto va a tener un impacto grande en empresas, asesorías y todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Al final, de lo que se trata, fundamentalmente, es de asegurar que todo el mundo refleja sus horas de trabajo y puede llevar a cabo sus fichajes de una manera segura y totalmente reflejable y trazable, ¿vale? Este Real Decreto, ¿cómo se estructura? Bueno, tiene 9 artículos y 5 disposiciones finales. El objetivo principal es desarrollar de forma detallada la obligación empresarial de garantizar el registro diario de jornada, cumpliendo con esos criterios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad.
En los artículos 1 y 2, normalmente lo que va a ser el objeto de la norma y la obligación de un registro digital, que, como digo, es la parte fundamental de este Real Decreto. El artículo 3 nos va a hablar de cuál es el contenido mínimo. Del 4 al 6 nos habla de cuáles son las normas para practicar los asientos y esos requisitos técnicos, aunque ya os adelanto que la parte de los requisitos técnicos todavía no está desarrollada. Y luego el 8 y el 9, pues bueno, ya se tratan sobre las particularidades de la subcontratación y relaciones laborales especiales. Entonces, si nos vamos a la primera, ¿cuáles son las obligaciones clave que marca este Real Decreto? ¿Vale? Este Real Decreto, y bueno, voy a pararme un poco, el Real Decreto ha sido aprobado en Consejo de Ministros y falta su publicación en el BOE. ¿Cuándo va a ser esta publicación en el BOE? Que es lo que estaréis preguntando la mayoría. Pues no lo podemos saber. O sea, es que, de hecho, diría que no lo sabe ni la ministra. O sea, no lo sabemos. Lo que nos dicen es que se va a dar y que el periodo de adaptación, una vez que se publique en el BOE, es de 20 días. Vamos a ver. ¿Puede ser que no sean esos 20 días si hay una disposición técnica que alargue más? Por supuesto. ¿Puede ser que sean esos 20 días? Pues también puede ser que sean esos 20 días tal y como refleja. Pero ahora mismo no tenemos esa seguridad. Lo que tenemos la seguridad es que hay un Real Decreto, que es lo que estamos hablando aquí, y que el Real Decreto dice que 20 días después de publicado en el BOE tiene que estar adaptado. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, lo interesante o lo importante por nuestra parte es estar preparados, saber cómo cambiará la norma para cuando llegue el momento poder estar preparados para ello. Este inciso era, bueno, pues para saber un poco las obligaciones clave. Primero, registro diario por medios digitales. Es decir, toda empresa deberá garantizar que el registro diario de la jornada de trabajo realizada por cada persona es a través de medios digitales. Este mandato, ¿qué hace? Pues sustituye cualquier formato manual o no trazable y convierte el registro digital en un elemento obligatorio para todas las relaciones laborales. ¿Qué se elimina de aquí? Se elimina de aquí pues, el papel, se elimina de aquí la posibilidad de fichar todo en un mismo, en la última semana o en la semana y tener un Excel o un Word con todos los días y demás. Y bueno, el sistema tiene que cumplir 3 principios esenciales, que ya lo hemos comentado en algún momento. Por un lado, la objetividad. Es decir, el registro tiene que ser capaz de reflejar la información de manera imparcial, verificable y sin posibilidad de manipulación. Para ello, pues, los sistemas digitales tienen que contar con esa capacidad. Segunda parte, el segundo elemento el segundo criterio que permanece es el de la fiabilidad. ¿Y la fiabilidad en qué se traduce? En esos asientos practicados, es decir, en esos fichajes que el trabajador va a hacer, no va a poder modificarse sin la autorización conjunta de la empresa y de la persona trabajadora, dejando constancia en todo momento de cualquier cambio de su auditoría. Es decir, de su autoría, perdón. Es decir, cualquier fichaje tiene que, si es modificado, tenemos que tener la capacidad de trazar que ha sido modificado. Y la modificación no es posible sin la autorización de la otra parte. ¿Esto qué quiere decir? Esto nosotros ya lo tenemos implementado desde que tenemos la aplicación de jornada. Pero si hay un cambio, si el trabajador ficha y ha fichado manualmente en el momento o si ha modificado el fichaje, la empresa tendrá que validarlo. Y evidentemente, si el trabajador ha fichado y la empresa lo modifica, el trabajador tiene que poder validarlo. De tal manera que si no hay una obligación por parte del trabajador, ese fichaje no será válido. Por último, el sistema tiene que tener también una característica de accesibilidad. Es decir, debe ser sencillo de utilizar y garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso a la información. 3 puntos: objetividad, fiabilidad y accesibilidad. Cualquier
parte de cualquier registro de jornada digital que vaya a ponerse en marcha debe cumplir esos 3 criterios. Y es lo que tenemos que asegurar. Además, evidentemente, tiene que respetar toda la parte de protección de datos y demás, que es fundamental a la hora de poder trabajar con esos registros digitales. Aquí el cumplimiento de estos principios no son una cuestión meramente formal, sino que lo que se busca pues, es asegurar esa transparencia, esa trazabilidad y fiabilidad en la gestión de la jornada laboral. Y se mete un punto nuevo, que es una especial atención a la conciliación familiar y al derecho al descanso. Y ahora veremos dónde se da. Digamos que estas serían las bases. A partir de aquí, vamos a ver qué es el contenido, qué contenido mínimo tiene que tener el fichaje. Por un lado, evidentemente, ha de poder identificarse la persona trabajadora. Si no, evidentemente, el que hace el fichaje, pues tiene que estar asociado pues, a una clave, a unas contraseñas, a un dispositivo, ¿vale? Además, tenemos que tener identificado el inicio, primero, el régimen de jornada. Tenemos que poder identificar si es tiempo parcial o tiempo completo. Además, tenemos que tener el horario exacto de inicio y finalización de la jornada, con indicación de hora y minutos. Y hay que hacerlo en el momento exacto de entrada y salida. Con lo cual, el tema del papel se nos hace, aparte de que ya no sea legal, pues hay que saber que el fichaje hay que realizarlo en el momento de entrada y salida del trabajador. ¿Vale? Y tiene que indicar hora y minuto, no vale poner 9, pues al final si yo entro todos los días a las 9, va a ser raro que a mí me aparezca todo 9, 9, 9, 9. Normalmente va a haber un minuto arriba, un minuto abajo y demás. Además, vamos a tener que poder registrar las pausas, que no tengan la consideración de trabajo efectivo. Hay que indicar también si la jornada es presencial o a distancia. Y un cambio fundamental es que en los registros de jornada hay que identificar si las horas son ordinarias, extraordinarias o complementarias. Y además, hay que indicar también si esas extraordinarias son compensadas en horas o retribuidas en dinero. Como vemos, ya hay aquí cambios. O sea, estamos hablando del registro de jornada como tal. Los que ya tengáis medios digitales, pues la mayoría, hasta la parte del fichaje en la entrada y salida ya lo cumplís. En muchos otros casos se irán adaptando las aplicaciones, pues eso, en identificación de las horas. Porque, por ejemplo, también hay otro elemento que introduce el Real Decreto y es que debe también tener las horas de tiempo de espera o disponibilidad. Es decir, si el trabajador tiene unas horas en las que tiene que estar disponible por el teléfono, más allá de que sea su jornada laboral, esto debemos indicarlo dentro de la aplicación. La aplicación es, en muchos casos, las que son de registro de jornada, a día de hoy esta función no la tienen. Pues ya irán implementándose en función de las características técnicas. En nuestro caso, desde jornada, en CGI Microdata, ya estamos trabajando en la implementación de estas funciones para que, tenerlas disponibles en cuanto el Real Decreto esté disponible. Además, si hay interrupciones vinculadas a la desconexión digital, también tendrán que ser indicadas. En definitiva, nosotros vamos a tener un horario de trabajo, pero además tenemos un horario de disponibilidad en el caso de que lo tengamos. Porque en el caso de que se interrumpa ese derecho a la desconexión digital, tendrá que ser indicado dentro también de esa aplicación de fichajes. Además, otra cosa que se incluye dentro de las nuevas características que tienen que tener los registros de jornada es que tienen que indicarse las horas o las reducciones de horario derivadas de las medidas de conciliación o de flexibilidad por conciliación familiar. En ese sentido, pues también es necesario que tengan esa totalización diaria y mensual de la jornada para poder entregarse al trabajador y se tienen que poder identificar cuando se han hecho un cambio sobre los registros, quién lo ha hecho y cuándo se ha realizado. Voy a irme un momentito. Digamos que esto sería
el contenido mínimo del registro que debemos tener. Ahora vamos a ver. Dice, ¿cuándo se implanta para el régimen general y para la agricultura? Ahora veremos cuándo se implanta. Pero aquí no hay diferenciación de sectores o no hay diferenciación. La obligatoriedad del registro digital es para todas las empresas con trabajadores. No hay una diferenciación. Esto sí es importante. Afecta a todas las empresas con trabajadores. No van a estar, o por lo menos lo que viene en el Real Decreto a día de hoy, no van a estar exentas ninguna. Seguimos, estoy viendo aquí. Vamos a ver. Dame un segundito que se me dé un poco la pantallita. Vale, aquí estoy. Vale. Bueno, como hemos visto, el contenido mínimo, ahora haremos un resumen de todos los cambios, pero como hemos visto, el contenido mínimo, luego aparte, están las normas para practicar los asientos. Es decir, ¿qué normas básicas hay una vez que ya tenemos ese registro de jornada? ¿Qué normas básicas hay a la hora de realizar? Bueno, pues los registros deben realizarse de forma libre, personal, directa e inmediata al comienzo y finalización de cada situación sujeta a registro. Es decir, tiene que hacerla el trabajador, tiene que hacerla en el momento de entrada y salida y tiene que hacerla sin coacciones. Cualquier modificación posterior a este registro requerirá la autorización expresa tanto de la empresa como de la persona trabajadora. El registro, como corresponde, deberá efectuarse en ausencia de presiones o condicionamientos, de manera que se garantice la veracidad del contenido, claro. En caso de incidencias técnicas que impidan registrar por medios digitales, podrá emplearse un método alternativo, siempre que los datos sean posteriormente incorporados al soporte digital. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes alguien hablaba por aquí de la agricultura. Bueno, pues puede ser que nosotros tengamos que fichar en un lugar donde no tengo cobertura, por poner un ejemplo. ¿Vale? En ese caso, bueno, por ejemplo, nosotros con nuestra jornada, con nuestro dispositivo, pues en ese momento quedará grabado y en el momento en el que volvamos a tener cobertura, mandará los datos para poder hacerse. Además, estos registros, imaginaros, nosotros tenemos tres formas de fichar. Uno es con una aplicación que se instala en el móvil de la persona, otro es en un PC y otro es en una tablet o en algún puesto que podamos tener dentro de la empresa. Bueno, lo que nos dice la norma, lo que nos dice el Real Decreto, es que ese puesto donde fichan todos, pues, ¿vale? No debe estar en zonas de acceso público ni ser visible por personas ajenas. Es decir, los registros, además, deben conservarse durante un periodo mínimo de 4 años. En este caso, no cambia. Y tiene que tener, y esto es un cambio sí fundamental, y es que tiene que estar disponible para consulta inmediata por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, las aplicaciones tienen que tener la posibilidad de que la ITSS, la Inspección de Trabajo, tenga esa capacidad de poder acceder a los datos de manera inmediata. Esto, a los proveedores de software todavía no nos han dicho cómo se va a hacer. ¿Vale? Nosotros todavía no tenemos una normativa ni una orden ministerial donde nos diga cómo se va a hacer. No debe ser un problema, pero al final está ahí y todavía no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Y estaba viendo una pregunta así por encima, luego repasaré todas las preguntas, pero como viene la pertinencia, ¿qué pasa si un trabajador pues no tiene móvil o no quiere aportar su móvil? Bueno, pues el empresario tendrá que proveer de los medios para poder hacerlo. A día de hoy, pues en un ordenador o en una tablet se podría solucionar ese tema, pero sí es verdad que si el trabajador pues no quiere utilizar su móvil, pues, bueno, pues tendrá que fichar en un dispositivo de la empresa, de tal manera pues, que se puede hacer uno común y se pueden buscar soluciones como tanto se puede. Sobre las normas, a ver, conservación durante 4 años, ok. Vale. Digamos que otra cosa, el acceso, que me ha quedado por decirlo. Vale, el acceso evidentemente tiene que tener el trabajador y también los sindicatos, el representante legal de los trabajadores también tiene que tener acceso. En este caso,
la aplicación lo que tiene que tener es la capacidad de anonimizar los datos. Es decir, pues va a tener los datos básicos para poder comprobar esas funciones. El artículo 6 lo que habla es de los derechos de acceso, consulta y copia, es decir, sobre un protocolo del artículo 6 y 7. Entonces, lo que nos pide aquí es que la empresa tiene que tener un protocolo para registrar y organizar esa documentación. Digamos que es un documento en el que, bueno, pues cómo se va a formar a los trabajadores, cómo se le va a explicar el registro de jornada, cómo hacerlo, en el que se le va a decir, pues, bueno, uno, el procedimiento para la práctica de los asientos y sus modificaciones, cómo se hacen. Es decir, lo que nos está diciendo es, le tendremos que enseñar al trabajador a utilizar la aplicación y el registro digital. Y qué información mínima tiene que reflejar. Además, bueno, pues el sistema tiene que tener la capacidad para poder ser evaluado y poder trabajar sobre ello. Aquí lo que nos dice también es que el representante legal de los trabajadores tiene que poder participar en la evaluación del registro si así lo solicitara. El artículo 8 lo que nos habla es de la protección de datos. Es decir, aquí hay varios elementos que son interesantes y que tienen que ver con la diferencia entre lo que tenemos ahora y la ley que tenemos ahora y la que viene después. Por un lado, lo que nos dice es que el tratamiento de los datos debe hacerse con los estrictamente necesarios para el control de la jornada laboral. Y aquí, por ejemplo, pues el tema de la huella o la biometría es algo pues, que la Agencia de Protección de Datos ha dicho que no es algo que se justifique para el fichaje. Y ahora mismo es un problema el tener elementos de fichaje tipo huella y demás. Además, la geolocalización debe ser proporcional. Es decir, además, eso solo será válida haciéndolo en el momento determinado del fichaje, de la entrada y de la salida. ¿Vale? Hay unos principios que es de minimización, idoneidad y necesidad, es decir, pues los datos que se tienen que recoger deben ser los mínimos para poder subrayar. Otro punto que entra dentro del Real Decreto es todo lo que tiene que ver con conciliación y flexibilidad. Esto es algo que no estaba en la normativa anterior y es que las aplicaciones deben reflejar todas las medidas que se apliquen en función de la conciliación. Entonces, pues, si hay una lactancia, una reducción, una adaptación de jornada, bueno, eso aparecerá reflejado también en la aplicación de control de jornada. La idea es favorecer el bienestar y el equilibrio laboral. Bueno, ¿y qué va a suponer esto? Bueno, pues esto no cambia realmente. Esto sigue, las sanciones siguen con las mismas sanciones que estaban hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues hay un teclado mínimo que van de 750 euros a 1.500, otras que van de 1.500 a 3.750 y otra que va de 3.750 a 7.500, que se van agravando además en función de la reincidencia. Hombre, más allá de la sanción económica, el incumplimiento pues, puede acarrear riesgos reputacionales, litigios laborales, reclamaciones de horas extraordinarias, pérdidas de bonificaciones o de ayudas públicas. Realmente, bueno, pues en esta parte querían cambiarlo, pero es verdad que si lo quieren cambiar tienen que llevarlo al Congreso, entonces en principio esta parte diría que no se va a cambiar. Ahora iremos a las preguntas, que veo que van saliendo algunas y ahora iremos directamente. Voy a hacer una pequeña comparativa entre lo que había y lo que hay ahora. Algunos de vosotros este pequeño cuadro lo hemos distribuido en algunos de nuestros clientes en algún momento, entonces pues, nos puede ayudar. Bueno, la ley, ¿qué decía antes? La ley se admitía el registro en soporte papel y no había ninguna exigencia técnica. A día de hoy, lo que nos dicen es que no se admite en papel, o sea, a día de hoy no.
una vez que esté aprobado el Real Decreto, no se va a admitir en papel, siempre va a ser por medios digitales y, bueno, hay unas exigencias técnicas que aún en muchos casos están por determinar. Sobre el contenido mínimo, únicamente se exigía consignar el inicio y la finalización de la jornada. Ahora, además de esto, bueno, pues nos dice un montón de cosas más, es decir, la identificación, el tipo de jornada, si es presencial o teletrabajo, si las horas son ordinarias y extraordinarias, tiempos de espera, periodo de desconexión digital, medidas de conciliación. Vale. Y esta es la parte que veis, el contenido mínimo que debe tener la aplicación cambia bastante con respecto a lo que hay actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues, es probable que haya más de una y más de dos, como hemos visto, por ejemplo, en Verifactu, de aplicaciones que no se van a adaptar. Entonces, es importante, si ya utilizáis un registro de jornada digital, que aseguréis que vuestro registro digital va a adaptarse a los nuevos requerimientos, porque en general, pues la mayoría de aplicaciones no contaba con todo ese contenido mínimo. Entonces, nosotros sí podemos asegurar que nos vamos a registrar, pero es importante que si ya tenéis uno, pues que os aseguréis y digáis, oye, vais a adaptar la aplicación, y si no tenéis uno y vais a mirar en el mercado, pues que os aseguréis de que lo va a hacer para hacerlo, ¿vale? Sobre la conservación no cambia nada. Es decir, la obligación de conservación es de 4 años, eso era antes y eso es ahora, no hay un cambio. Esa conservación, además, ¿en qué influye? Bueno, pues si el acceso del trabajador a esos datos, a esos fichajes antes era un derecho de acceso previa solicitud, sin obligación de entrega periódica, ahora lo que se va a pedir es un acceso inmediato a través del sistema y entrega automática de un resumen junto con la nómina mensual. Y se unen dos cosas. Uno, tengo la obligación de que mi trabajador pueda acceder en cualquier momento a ver esos fichajes y además tengo que entregar de manera automática un resumen junto con la nómina. Evidentemente, con una aplicación pues ya lo tienes ya solucionado muy rápidamente. Otro de los puntos fundamentales que cambia en esto que estamos hablando es el acceso a la inspección de trabajo. Ahora, ¿cómo se hacía? Bueno, pues cuando iba de manera presencial a un centro de trabajo de la inspección, pues solicitaba los fichajes y en función de eso actuaba de una manera o de otra. Ahora lo que va a tener la capacidad es de acceso inmediato, tanto presencial como remoto en cualquier momento. Y esto sí es un cambio fundamental. Sobre las modificaciones del registro no había realmente especificaciones como tal, ¿vale? Pero ahora es verdad que solo va a ser posible con esa autorización expresa del trabajador o de la empresa si hay una modificación. Y el sistema tiene que asegurar esa trazabilidad. Por lo demás, bueno, pues al final entendemos en varias cosas. Si una ETT, al final, si contratamos a una ETT, sea la empresa usuaria la responsable del registro, ¿vale? Y algún cambio más, bueno, pues que se extiende este fichaje a cualquier relación laboral y a jornadas especiales, artistas, deportivas. Si bien en la parte de empleados del hogar deja un margen en el que pone que, bueno, dependerá de la capacidad del empleador de realizar la parte de los fichajes. Entiendo que cuando tengamos esto, yo creo que las empleadas del hogar quedarán fuera, ¿vale? O esa sería la norma. Bueno, si os parece, voy a hacer un repaso voy a hacer un pequeño repaso de las preguntas que tenemos. Y bueno, dice, vamos a empezar. Voy a empezar por orden y vamos viendo. La idea es ver un poco estas preguntas y luego enseñaros la aplicación que nosotros tenemos y cómo nosotros planteamos solucionar ese tema, ¿vale? ¿De qué sanciones hay si no se entrega el listado de fichajes junto a la nómina? Esto lo tiene que determinar la inspección de trabajo en cuanto a si es leve, grave o muy grave. No te sabría decir, no te sabría decir esta parte cuál es la sanción que correspondería. Además, sabes que estas sanciones supone
supone interpretación del inspector y en la capacidad si es leve o grave y también depende de la reincidencia. Pues Santa nos dice, entonces el registro por huella o con datos biométricos no se puede utilizar ya. Vale, para aquí. Registro por huella. ¿Se puede utilizar? Sí, pero con unos condicionantes muy concretos. Lo que salió una norma de la Unión Europea, a ver si lo explico yo bien, diciendo que el fichaje con huella no estaba justificado y la recopilación de datos biométricos como la huella o datos biométricos no estaba justificado para un elemento como el fichaje. Eso es lo que dice la Unión Europea. Entonces, de primera, si la pregunta es, ¿puedes utilizarlo? Yo te diría no, pero es un no con matices. ¿Cuándo puedes utilizarlo? Bueno, pues puedes utilizarlo de la siguiente manera. Uno, si justificas, hay un informe en el que justificas que tienes que utilizar ese registro por huella y esos datos biométricos, que justifica que lo hagas. Una segunda parte en el que tienes un informe como que cumple ese registro, cumple con todos los procesos de protección de datos respecto a la biometría. Y además, un informe sobre los riesgos que puede suponer para el trabajador. Y además, por último, tienes también que hacer entregar ese informe al representante legal de los trabajadores y, bueno, es complicado. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero yo ahí me pondría en contacto con tu responsable de protección de datos, con la empresa que te lleve esa parte y lo vería con ellos, porque te puede dar más problemas que el beneficio que puede tener. Si se cambia de proveedor de registro, la empresa de software debe garantizar el acceso o se perdería al eliminar el usuario al finalizar el contrato de servicio. No sé lo que van a hacer el resto, nosotros lo tenemos claro. Nosotros cuando la empresa de software, cuando cuando alguien da de baja nuestra aplicación, en ningún momento se borran los registros. Tú puedes seguir accediendo, lo que no puedes es crear fichajes o dar de alta a trabajadores, pero puedes consultar los datos durante todo el tiempo. O sea, sigues teniendo ese acceso. ¿Vale? Vais a adaptar el programa de presencia para el sector del manipulado. Nosotros en el programa de presencia vamos a registrar las horas tal y como nos dice la ley. Habrá que ver cómo lo vamos a hacer con el sector del manipulado. Evidentemente, tenemos muchos clientes que utilizan la nómina del programa de nuestro programa de nóminas y vamos a procurar trabajar con ellos, claro. Las modificaciones quedarán grabadas. Como he comentado, todas las modificaciones tienen una trazabilidad en el que queda claro cuándo se ha hecho, quién lo ha hecho y esto es lo que marca la ley. Si hay una modificación de un fichaje, ya sea de un fichaje manual, ya sea el trabajador o ya sea la empresa, va a quedar, por un lado, cuándo se ha hecho la modificación y, por otro lado, qué usuario es el que lo ha realizado. ¿Vale? El tiempo de espera es durante la jornada laboral, en caso de técnico disponible, cómo realizarlo. Vale, esto es ahora algo que no lo tenemos. Cuando habla de tiempo de espera, pues ya puede ser pues un tiempo de espera de tiempo de disponibilidad. Tendremos que crear, digamos que nosotros estamos trabajando ahora cómo hacerlo, pero digamos que en la aplicación habrá que poder marcar cuándo es el tiempo de espera o cuándo es el tiempo técnico. Por ahora estamos trabajando en ello y no lo tenemos, pero sí es algo que está marcando la legislación de hacerlo. La entrada y la salida del desayuno también habría que fichar. Sí, los descansos hay que marcarlos, ya sean pagados o no pagados, pero sí hay que marcarlos. Todo lo que no sea tiempo efectivo de trabajo, hay que ficharlo. El empresario puede anular un registro del trabajador que no tiene permiso para trabajar ese día fuera de su horario y la anulación se queda grabada. Puede anularlo, pero el trabajador tiene que dar su visto bueno, lo va a tener que validar. Es decir, nosotros podemos modificar cualquier cosa, pero tiene que tener la validación por la otra parte. Y luego, evidentemente, si hay un conflicto ahí, pues tendrán que ponerse de acuerdo. ¿El horario del desayuno se contabiliza también en el registro horario? Sí, se contabiliza. O sea, si entra dentro de si es pagado o no pagado, si entra dentro del tiempo efectivo de trabajo o no, lo determinará el convenio o la negociación colectiva
con los trabajadores. Ahí no entra nada, pero que hay que marcarlo, evidentemente. ¿Cómo se puede hacer si hay dos unidades de trabajo, empresas con distinto NIF, para un mismo trabajador, con horarios distintos para cada uno de ellos en la misma jornada laboral? Bueno, eso no es un problema. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de la aplicación, un trabajador puede pertenecer a dos empresas o a dos centros de trabajo. Se puede hacer y en principio no debería haber ningún problema. Para autónomos con un empleado es obligatorio. La normativa no hace distinción de número de trabajadores. Habla de trabajadores por cuenta ajena, más allá de que sean... Aquí no hay diferenciación entre autónomos, sociedades y demás. Esa es la realidad. ¿Cómo piensa que lo hagan en el régimen agrario? Bueno, pues está claro que hay un montón de sectores, entre ellos el agrario, donde las dificultades para la implantación van a ser complicadas. Cuando hablamos de temas de dispositivos, temas de cobertura y demás, ahí sí os diría que os apoyarais en vuestro proveedor para ver qué soluciones, porque son los que conocen cómo lo están haciendo otras empresas de vuestro mismo sector y apoyándoos en esto. Pero que es obligatorio, como a día de hoy es obligatorio el fichaje para todos los... Digamos que en 2018, ¿qué cambió? En 2018 cambió que el fichaje pasó de ser obligatorio solo para los tiempos parciales a todos los trabajadores. Eso fue el cambio fundamental que hubo en 2018. Hasta 2018, el que era tiempo completo, no había un fichaje, no era obligatorio. Y a partir de 2018 se unió también a aquellos que eran tiempo parcial. Ahora el cambio fundamental es que ese fichaje que ya había que hacer y sobre lo que tampoco hay tantos cambios, pasa a ser digital en lugar de ser manual o ser en papel. Y que además tiene que estar suficientemente trazado. En el sector agrario, en que esté trabajando una semana solo al año, se entiende que también es obligatorio. Sí, pero eso no cambia. O sea, eso sigue siendo... Lo que ha cambiado es el digital, pero es el mismo... nosotros, por ejemplo, tenemos empresas de, no sé, de congresos, de azafatas, donde los trabajadores, en muchos casos, trabajan un día solo y tienen que fichar. O sea, tienen que fichar aunque solo sea un día. Me ha parecido escuchar que las relaciones laborales quedarían fuera o que se espera que queden fuera. A ver, sobre lo que ahí hablaba, no, todo lo contrario. Es que hay personal sujeto a relaciones laborales especiales, pues como deportistas, artistas, altos ejecutivos y demás, que pues que realmente, pues bueno, pues no se sabe todavía muy bien cómo se va a hacer. Por ejemplo, con la empleadas del hogar, ahora mismo no tengo el Real Decreto a mano, pero venía a decir que dependía un poco de las capacidades que tuviera el empleador. Pero sí es verdad que para artistas, deportistas, viene trazado que efectivamente sí van a tener que fichar. Los conductores que trabajan más de 8 horas, ¿cómo lo hacen? Eso no cambia. O sea, el tema del fichaje realmente el que trabaje, o sea, la jornada laboral es la que es, ahí lo tienen que fichar cuando tienen que fichar, eso no cambia sobre esto. Ahí no cambia. Si la entrega del registro mensual nos pueden servir los datos de la aplicación de jornada, efectivamente, o debe ser en papel y firmado presencialmente. A ver, se firmaría el registro de jornada. El registro de jornada, como tal, va a quedar registrado por el tema de la aplicación y las nóminas la pueden seguir firmando por eFirmaGo, igual que lo hacían hasta ahora. ¿Es legal un fichaje sin geolocalización? Sí, en principio no es obligatoria la geolocalización. Es más, el nuevo Real Decreto lo que dice es que se minimice la geolocalización lo máximo posible. Dice, si los trabajadores son poco constantes con el fichaje y se les olvida. Bueno, ahora veremos cómo hay posibilidades de fichar manualmente, pero aquí ya entra en juego, pues bueno, igual que en otros casos, pues hay un régimen sancionador si llego tarde todos los días o no hay, es una obligación. La obligación del empresario es proveer de los medios para poder fichar.
La obligación del trabajador es fichar. Evidentemente se podrá entrar dentro de un régimen sancionador o de lo que corresponda en ese sentido. Me dices, ahora mismo jornada de descuenta del descanso, yo creo. Si es remunerado, ¿cómo reflejarlo? Vais a cambiarlo. El descanso puede ser remunerado o no. Eso es una cuestión de configuración. Si tienes dudas de cómo hacerlo, por favor, llama a soporte y te lo indican. Pero nosotros lo podemos hacer, lo único que hay que configurarlo dependiendo. Voy a mirar un momentito. Me estáis preguntando sobre las empleadas del hogar y voy a comprobar un momentito, que lo tengo por aquí, si no recuerdo mal, y lo miro porque ahora mismo no me acuerdo cómo era. Era... un segundillo, que lo tengo por aquí. Lo que decía exactamente... Yo creo que lo que decía el estatuto lo miro y os lo mando en el vídeo cuando veamos. Las empleadas del hogar en principio dice que sí tienen que fichar, pero dependerá de la capacidad o de los medios que tenga el empleador. Yo creo que la realidad ahí es que no van a tener que fichar. El gerente de la empresa tiene la obligación de fichar. Los altos cargos, en principio, no tienen la obligación de fichar. Los autónomos tienen la obligación de fichar en la empresa. En principio, aquel que tiene nómina debería tener obligación de fichar. Gerente. Vale. Vamos a continuar con enseñaros un poco cómo funciona la aplicación, si os parece, y cómo puede seros útil y viendo un poco cómo lo tendremos, ¿vale? Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros en jornada? Ahora después continuamos con el tema de las preguntas. Para que os hagáis una idea y veremos que ya en la aplicación en jornada contamos con muchas de las cosas que ya vienen en el Real Decreto, pero bueno, pues aún quedan, por ejemplo, lo de los tiempos a disposición, todavía no lo tenemos, son lo de la medida de conciliación, que hay que meterlo. O sea, realmente ahí hay todavía cosas que estamos trabajando en ello para ponerlo en cuanto sea posible, ¿vale? Bueno, como digo, la aplicación es una aplicación móvil en la que, bueno, pues el trabajador puede descargarlo en su móvil, ya sea Android, ya sea iPhone, o puede fichar también en un PC que tengamos en la oficina, o en una tablet o en un dispositivo donde fichan todos los trabajadores y la puede llevar. Pues antes hablabais del agricultor. Bueno, pues en algunos casos el capataz es el que lleva la tablet y la gente va fichando en esa tablet, o está la tablet incluso en el invernadero. Bueno, hay diferentes opciones cómo hacerlo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, yo voy a enseñaros lo que es la parte del trabajador para que veáis un poco la sencillez. Si os acordáis, uno de los puntos fundamentales que dice el Real Decreto es que tiene que cumplir una parte de accesibilidad, es decir, tiene que ser fácil para el trabajador. Entonces, como veis, aquí tendrá configurado su horario. Entonces, el trabajador, cuando abre la aplicación, bueno, pues le daría entrada. Una vez que le da entrada, ficharía y le reconocería. Nosotros geolocalizamos. Esta geolocalización es configurable por parte de la empresa. Podemos determinar que hacemos geolocalización o poder determinar que no lo hagamos. Eso ya es cuestión nuestra. Entonces, determinaría en este caso que está geolocalizado y sabe que está en el centro de Granada. Y una vez que ya hemos geolocalizado, como veis, ya me pone que está en su puesto de trabajo desde las 8 de la mañana y ya aquí lo que tendríamos el botón de salida. ¿Vale? Si el trabajador lo hace su justa medida, únicamente abre la aplicación, le da entrada y cuando se va, le da salida. ¿Qué pasa si el trabajador, pues ahora nos estabais hablando, si el trabajador se olvida? Bueno, pues veis que tiene un lapicito aquí, daría al botón y una vez que le da al botón, bueno, pues tiene tres opciones. Poner la hora actual, es decir, hacer lo mismo que iba a hacer, poner la hora sugerida, es decir, a qué hora iba a salir, o personalizarlo con una hora
que yo manipulo manualmente. Vale, como yo no le he dado a este botoncito de salida, ya esto va a quedar reflejado. Y al administrador le va a quedar reflejado que efectivamente he modificado la hora, que no era en la que yo he fichado. Si veis aquí, pone si modifica la hora, su gestor deberá validar el fichaje. Esto significa que cuando yo fiche y modifique mi hora, pues mi responsable, mi administrador, va a tener que validarlo. Aquí voy a tener yo, ¿vale?, todos los fichajes, el trabajador va a tener todos los fichajes disponibles que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. En el caso de que algún fichaje hubiera sido modificado por parte de la empresa, aquí tendrá una bandita, ¿vale?, que pondrá, este fichaje se ha modificado, ¿quieres validarlo? Y ahí dependerá, pues, de que, en este caso, nuestro Paco Pérez, que tenemos aquí, lo valide o no. Y la parte de fichajes, como tal, sería hasta aquí. Luego tenemos la parte de ausencias, pero vamos a diferenciar. Por un lado tenemos la parte de fichajes, como veis, esto sería lo que correspondería al trabajador, no habría más. Aquí lo único que tenemos, nos falta a nosotros por incorporar es el tema de la disponibilidad, los horarios de disponibilidad y hasta aquí serían los fichajes. Nosotros tenemos otra función más, que es la parte de ausencias, ¿vale? El trabajador tiene desde su... ¿vale? Tiene desde su móvil la posibilidad de solicitar ausencias, permisos, vacaciones y demás. De tal manera que le daría al botón más, solicitaría una fecha y podría indicar el tipo de ausencia, incluso adjuntar un archivo, tipo un justificante y demás. A ver, perdón. Uy, se me ha ido por un lado. Vale, nosotros... y a partir de aquí, bueno, esto ya son los datos. Y además, en la aplicación, pues bueno, pues tiene los horarios donde puede ver sus horarios como tal y como determina la legislación. No me voy a extender mucho sobre la parte de jornada, porque creo que las dudas nos van a solucionar más, pero bueno, tenemos por un lado algo muy sencillo para el trabajador, o hemos intentado que sea lo más sencillo posible, y algo completo para el administrador. Para el administrador tenemos un panel donde aquí muy rápidamente vamos a ver cómo es el estado de presencia o ausencia de nuestros trabajadores. Voy a poder ver quién está trabajando en cada momento. Uy, perdón. Voy a poder ver quién está trabajando en cada momento, quién está haciendo un descanso y quién tiene una ausencia. Y veis, pues vemos que pone trabajando todos estos, vemos que este tiene un permiso y vemos que este está ahora mismo haciendo una pausa, ¿vale? Con lo cual yo voy a tener una visibilidad de una manera muy rápida de todos los estados. Voy a poder ver los fichajes de cada uno. En este caso, como veis, pues tenemos aquí fichajes que tengo que validar, que están en rojo. ¿Por qué? Pues bien puede ser porque ha fichado fuera del centro de trabajo, bien puede ser porque ha fichado fuera de hora, porque lo ha hecho manual, pero siempre yo tendré una capacidad de poder hacerlo, ¿vale? Y además voy a tener una visión general de los permisos de mis trabajadores. Evidentemente, cuando yo solicito, cuando un trabajador solicita una ausencia, esa ausencia tiene que ser validada por un responsable, sea su responsable directo, ya sea el Departamento de Recursos Humanos. Esto dependerá de cómo gestiono yo el ciclo de validación. Esto será una cuestión que lo hace, se configura de manera independiente. Yo, los trabajadores, desde los que trabajéis con MS Nómina, podemos hacer una carga directa desde MS Nómina y podemos conectar sobre MS Nómina. Y bueno, pues luego podemos sacar una cantidad de informes, también podemos sacarlo tanto en PDF como en Excel, que podemos sacar por centro de trabajo, por departamentos, por un listado de trabajadores mayor o menor. Y bueno, podemos sacar desde desglose de horas, resumen de jornada. Todo este tipo de informes se van a ir aumentando con los que nos dice el Real Decreto, pues que tienen que ver con conciliación, flexibilidad y demás, que están todavía por hacer. Una de las mejores cosas, o una de las cosas que a mí me gustan más de jornada, es que nosotros podemos configurar de más a menos, es decir, podemos hacer configuraciones generales para la empresa. Luego, esa configuración, si no tocamos nada, va a ser heredado por todos los centros, departamentos y trabajadores, o
si ya luego quiero ir modificando, puedo ir modificando uno a uno. Pero de esa manera, si tengo configuraciones globales, puedo ir aplicándolas a todas y a cada uno de los trabajadores. He querido hacer un resumen más o menos rápido de todo, con la idea de que quede claro. Este webinar está siendo grabado para que luego pueda llevar. Y voy a intentar recuperar algunas, como quedan unos minutitos. Vamos a intentar recuperar esto. Natalia nos dice con buen criterio que hay un informe de la Agencia de Protección de Datos que aclara esto del fichaje de datos biométricos. Muy importante porque podría sancionar dicha agencia. Efectivamente, además los datos las sanciones de la Agencia de Protección de Datos son muy grandes, o sea, son bestiales. Entonces, realmente no creo que compense poner la huella con la posibilidad de tener una sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos. La validación del trabajador, bueno, pues ya lo hemos visto un poco, saldría el fichaje como tal. Lo de los administradores son autónomos, el seguro autónomo lo paga la empresa y tiene nómina de la empresa. Tendría que consultarlo. No estoy seguro de esta parte. Pues no viene especificado y en la parte de las relaciones laborales que tengo que mirar. En construcción, si hay varios centros de trabajo que cambian de lugar en un mismo día, eso no sería un problema. Ahí habría que determinar si el cambio de centro de trabajo yo lo quiero reflejar, si cuando van cambiando lo considero un tiempo de trabajo efectivo y demás. Al final ahí tendría que verlo, pero sí, al final el hecho de que haya varios centros de trabajo no es problema para la aplicación. O sea, en principio no debe ser un problema. Las ausencias y vacaciones será obligatorio especificarlo también a través de la aplicación. La ausencia y vacaciones no será obligatorio, por lo menos el Real Decreto no pide que lo hagamos. Por eso nosotros tenemos dos modalidades de jornada. Una, solo fichaje, es decir, con la intención de solo fichar, y luego otra de ausencia y vacaciones, por si queremos llevar un mayor control. Pero lo que sí va a tener que reflejarse pues son las compensaciones, es decir, si echa unas horas de más o echa horas complementarias o echa horas extraordinarias, cómo eso se va a compensar. Un repartidor que empieza un día a las 4, otro día a las de la mañana, ¿cómo se refleja en la aplicación? Al final se configurarán los horarios y... No entiendo muy bien la pregunta, no termino de entender. Pero al final los horarios se van configurando en la aplicación y no sería... En principio no debería ser un problema. ¿Cómo se operaría con trabajadores de IT que no están en base de datos? ¿Se podrían de alta solo efectos de registro horario? Sí, sin problema. Eso no sería un problema. Si una persona tiene diferentes horarios que pueden cambiar diariamente o semanalmente, habría que ir cambiando su horario cada vez o se quedan sin configuración que pueden variar el horario. A ver, nosotros tenemos la obligación de tener el horario registrado y si yo quiero ver los desfases que hay, si ha entrado fuera de horario o no, debería registrar en la aplicación los horarios, se pueden ir alternando de manera más o menos sencilla. Eso es el trabajador ficha la entrada antes de su horario establecido que computa como hora de trabajo efectivo. Vale. Nosotros en la aplicación lo que tenemos puesto es que si su horario, tenemos un check que podemos poner entrada puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador ficha a las 7:50, pero la hora de comienzo de trabajo es a las 8, yo puedo marcar que esos 10 minutos, o sea, queda reflejado que ha fichado a las 7:50, pero su horario de trabajo no empieza a contarle hasta las 8. Eso hay la posibilidad de hacerlo. La hora de la aplicación entiendo que es independiente a la hora que marca el teléfono y por tanto la posibilidad de manipular. Sí, porque la hora de la aplicación va por red, entonces no es modificable. ¿El fichaje estaría geolocalizado forzosamente? No es forzoso, o sea, no es obligatorio la geolocalización. Puede hacerse mediante geolocalización, no puede no hacerse, dependerá un poco de nosotros. Se puede seguir fichando con las máquinas de etiquetaje, eso es obligatorio en la app. Si es un medio digital que es accesible y cumple con todos los datos, habría que ver cómo
cada máquina si lo podemos considerar, si cumple las normas que cumple el Real Decreto. Hay algunas que sí se podrán cumplir y hay otras que no. Habría que verlo con el proveedor de la máquina y ver un poco cómo hacerlo. Aquí es difícil porque la gente llega antes de la ficha a lo que sale y prepara. Los fichajes anticipados, aquello es difícil de explicar, porque la gente llega antes al centro de trabajo y ficha. Claro, ahí dependerá un poco de la política de la empresa. Si hay acuerdo entre trabajador y empresa, tendrá que estar determinado. Entonces, los fichajes anticipados se puede configurar. Si el fichaje se puede hacer antes de hora o no. Eso ya dependerá. En el régimen agrícola, a veces los empresarios son mayores, no poseen móviles ni tablet. Sí, entiendo que hay una brecha digital ahí. En principio, lo que marca el sistema es que es obligatorio. Veremos cuando se termine de pulir esto, qué es lo que nos dicen y qué va a ser. Pero en principio no hay una excepción que tenga en cuenta esa brecha digital. Vale. Los trabajadores son los que tienen que descargar la aplicación de jornada en su dispositivo. Vale, si tienen jornada, sí, evidentemente el trabajador se descargaría desde la web, o sea, desde la Play Store o desde la Apple Store, se descargaría la aplicación. Os cuento cómo va esto. Para lo que sois empresas, voy a compartir, a ver, un segundito. Vamos a compartir un momento la pantalla. Vale. Bueno, esta es la aplicación, lo tenéis en la web. Se llama jornada.es, la web. Por un lado, empresas, ¿vale? Tenéis dentro de la web, tenéis un botón de demo en el que pincháis y esto que yo os he contado, que os lo he contado de manera muy rápida porque no era el objetivo de este webinar, era contaros el contenido del Real Decreto y no tanto ver la aplicación. Si pincháis ahí, tenéis en demo, podéis seleccionar, debido a la gran afluencia y a la gran demanda, como veis, tenemos demos prácticamente todos los días a prácticamente todas las horas. Entonces, seleccionáis ahí y podéis solicitar una demo para que os enseñen el programa. Igualmente, a través de la web, los que tengáis empresas, podéis probar la aplicación. Tenéis en el botón de tarifas, podéis probar la aplicación porque tenéis un mes gratis si contratáis desde la web. De tal manera que podéis meteros dentro de la web, sería coger, aquí tenéis la tarifa estándar, que es la que solo lleva fichajes, y aquí la profesional. Iremos a contratación y aquí todos, en cualquier caso, vais a tener un mes, con lo cual la probáis, lo veis, vais a tener derecho y acceso a una formación y lo podéis trabajar. Para los que sois asesores, tenéis asesorías, lo que os invito es a que os pongáis en contacto con Microdata, con vuestro gestor y podáis ver las fórmulas de cómo podéis ofrecerlo a vuestros clientes. Tenemos una solución dentro de Jornada que va a ser fácil, va a ser muy sencilla y que va a ser muy operativa para vosotros. Entonces, lo que os invito es que bien a través del correo os informéis o bien os pongáis en contacto con vuestro gestor de Microdata para que os informe de las opciones que tenéis para asesorías, porque pueden ser muy interesantes y os pueden venir muy bien. El coste, bueno, pues el coste depende del número de trabajadores. Pues para que os veáis una idea, partimos, el coste mínimo son 195 euros anuales y a partir de ahí, pues depende un poco del número de trabajadores. Vuelvo a decir, con las asesorías, por favor, poneros en contacto porque tenemos un plan para vosotros y para vuestros clientes que puede ser bastante interesante. Y para el resto, o bien podéis poneros en contacto con nosotros, ver una demo, os ha puesto David el chat ahí. Y bueno, pues iremos viendo los próximos pasos que vamos teniendo. Se nos junta un final de año pues complicado entre Verifactu, ahora esto del Real Decreto. Yo creo que
hay que reconocer que la presión no es poca. Entonces, lo que os animo es a no dejarlo para el final, a anticiparos, porque, bueno, pues vienen muchas cosas. Entonces, por lo menos, ir informándoos de esto. Cuando esté publicado en el BOE, que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser mañana, que hay Consejo de Ministros, o dentro de un mes, o dentro de medio, pues veremos si se mantiene los 20 días o si hacen una especificidad técnica sobre ello. Este correo, o sea, este vídeo o esta presentación va a ser grabada, está siendo grabada en vídeo, se os mandará a todos los asistentes y además, bueno, intentaré hacer lo antes posible una recopilación de todas las preguntas y respuestas para mandarosla. De nuevo, muchísimas gracias al Colegio de Graduados Sociales de Almería por darme la oportunidad de poder hablar entre vosotros y, por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y que nos tenéis disponibles tanto en jornada como en microdata para poder solucionaros las dudas en la medida de lo posible y en aquellas cosas que podamos saber, porque hay cosas que no sabemos todavía. Gracias y ánimo con lo que queda de fin de año, que no es poco. Un abrazo a todos.